Buenos días, muchachos. Cuéntenme cómo me están escuchando ahí. Buenos días. ¿Sí me están escuchando bien, muchachos? Sí, señor. Bueno, yo disculpas un momentico de retraso ahí, que las dificultades ahí de conectividad, pero ya la puedo resolver. Entonces, bueno, ya estamos dando el ingreso a los demás compañeros. Ingreso. Y bien, vamos aquí a saludarlos. Un minuto. Comentarles un poco de qué se trata el trabajo esta semana, que es bastante sencillo, muchachos, por cuanto es la repetición de la guía número 3. Esto por dos razones. Una, olvido, culpa del profesor. Me confundí y volví a colocar gran parte del tema de la guía 3 en la guía 4. Quise cambiar. Resulta que en la guía número 3 se hizo demasiado, o sea, fue muy extensa, por decirlo así. La guía número 3 fue demasiado extensa porque vi todas las leyes de los gases en una sola guía. Entonces me parece bien que en esta guía se retome desde la ley 4, o sea, la ecuación de estado, la ecuación de estado, la ley de la densidad relativa, la ley de las condiciones normales de un gas, y la ley de las presiones parciales de Dalton. Eso es lo que es más que trabajar en esta guía, junto con la ley de Avogadro y la ley de difusión de Graham. Pero estas leyes se trabajaron en la guía anterior, sin embargo las presenté todas y muy comprimido, porque es una guía para para un tema bastante extenso. Entonces, pues está bien que en esta cuarta guía se retome el tema de leyes de los gases desde la cuarta ley. Pero una cosita así, muchachos, los ejercicios de el hacer son diferentes, los que de la guía que les llegó allá que está en la página del colegio, a la guía que les coloqué ahí en el Classroom. En conclusión, hay que descargarles la guía del Classroom y desarrollar el hacer de esa guía, porque está diferente al hacer de la guía anterior, porque por equivocación volví y le había puesto los mismos puntos de la guía número 3. Entonces, se le cambiaron fue los puntos del hacer de la guía número 4 con respecto a la número 3. Entonces, número 4, vuelvo y repito, se repite tema de gases desde la ley 4, es el mismo concepto, lo mismo que se presentó allá, con la única salvedad de que va a ser diferente en el hacer. O sea, el hacer solamente es diferente con esa guía número 4 y deben de descargarlo en la página de Classroom. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí. Bueno, ya tenemos aquí bastante asistencia, muy bien. Vamos a ver entonces acá con ustedes en la guía décimo. Está. Entonces, comparto pantalla. Primero que todo, quito mi cámara para poder tener más espacio, un poquito más de espacio de, de internet. Entonces, aquí ya estamos. Muchachos, aquí. Cuéntenme, muchachos, si se está viendo la guía que estoy presentando. Sí, señor. Sí, pero pues sí la vemos. Entonces, aquí. Mouse. La guía, no olviden la fecha de entrega.
Viernes 3 de septiembre, la clave de Classroom. No olviden que este jueves se presenta otra vez evaluación del estado gaseoso del tema comportamiento de las 4 últimas leyes de los gases. Evaluaciones siempre pongo sencillas para que se motiven a sacar buena calificación. Esta primera parte de la guía es un repaso de la guía 1, 2 y 3. Bueno, en la primera parte es una explicación general de todo lo que se ha visto. Un ejercicio en exploración, muchachos, que yo les pongo que de pronto si pueden hacerlo. Lo hagan es con una jeringa, muy sencillo. Coger una jeringa, tomar unos 4 centímetros cúbicos de aire en la jeringa con el émbolo, así puede hacer la jeringa más o menos. Ahí está. Yo tomo en la jeringa unos 4 centímetros cúbicos de aire. Aquí. Miro hasta donde dice 4 centímetros cúbicos de aire, o sea, hasta ahí. Hasta donde yo vea que aquí dice 4 centímetros cúbicos de aire. Esto. Tapo la parte de allá, puede ser con el dedo. Y luego hago fuerza hasta llevarlo a 3. Y luego trato de llevarlo hasta 2. Me doy cuenta que a medida que voy a bajar más, porque voy a tener que aplicar más presión, o sea, mayor presión, menor volumen. Ahí estoy aplicando la primera ley de los gases, ¿sí? El ejemplo de la olla express, muchachos, es un ejemplo muy característico. Voy a hacer una olla express con la tapa cortada por la mitad. Es el ejemplo de la olla express. Y dentro de la olla express, lo que nosotros tenemos, aquí hay una válvula que se sube. Entonces aquí está yo estoy suministrando calor. El vapor empieza, es la misma cantidad de masa, pero empieza a ingresar calor y la presión empieza a aumentar. O sea, aquí vamos a ver que a volumen constante, a mayor temperatura, mayor presión. Llega un momento, la presión es tan fuerte que levanta la válvula y deja salir cierta cantidad de gas hasta que otra vez la presión no se hace peligrosa. Si no, por alguna manera, perdón, si no hubiera manera de que esta válvula subiera, o sea, por la fuerza que hace el gas, de que subiera esta válvula y quedara sellada, pues la olla explotaría en un momento dado porque el gas no va a soportar en ese espacio que se le está dando. Bueno, si agitan mucho una bebida gaseosa tapada, voy a tratar de la bebida gaseosa. Recuerda que tú agitas la gaseosa y la gaseosa lo que tiene es dióxido de carbono al producirse disuelto en el líquido. Al agitarlo, el dióxido de carbono escapa hacia este espacio y entonces empieza a aumentar la masa de dióxido de carbono ahí. Y a mayor masa, mayor presión hasta que libera la tapa. ¿Ok? Eso entonces son algunas de pronto hacer el de la jeringa, los otros no muy peligrosos, pero entonces hacer el de la jeringa, sí pueden hacerlo, ¿no? No es obligatorio porque eso es un ejercicio de exploración. Bien, aquí se retoma en la cuarta ley de los gases, muchachos. ¿Cuál es esa cuarta ley? Pues es cuando yo tomo la presión de un gas, la multiplico por el volumen, la divido entre la masa de ese gas en moles y la multiplico por la temperatura. Me encuentro que al hacer esta operación voy a encontrar para cualquier gas siempre este valor. Y esto va a ser un valor que se da presión en atmósferas por volumen en litros sobre mol en la masa por grado Kelvin. Y esta es la constante universal de los gases y se llama R. Recordamos P por B es igual, sobre NT es igual a R, y si la vuelvo lineal, esto de aquí abajo lo paso al otro lado a multiplicar, queda P por B igual a N, voy a colocarle el N de primera, por R, por T. Esto, porque es que es muy conocido en algunos profesores en la antigüedad decían entonces que los pollos volando igual al número de ratones trotando, para que los muchachos de pronto memorizaran un poco más la fórmula de la ecuación de estado de los gases, además de lo curioso que resulta la comparación. Bueno, entonces ahí teníamos entonces esa ecuación de estado, que es la que nos relaciona la presión de un gas, el volumen de un gas,
la masa en moles de ese gas, la constante universal que es 0.082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin, y la temperatura de ese gas. Todo esto relacionado en una sola ecuación, y vamos a ver un ejemplo que también se presentó en la guía pasada, pero que bueno, vamos a repetirlo acá un poquito más, con más de tiempo, pues en la guía pasada se hizo demasiado rápido, entonces aquí vamos a repetirlo con un poquito más de tiempo, porque donde no era, entonces ahí me la es ciega. Entonces, bien. Entonces, bueno, aquí tratemos de tomar otra hojita en blanco para que de pronto tengamos ahí un espacio para poder trabajar. Entonces, aquí lo que nos está diciendo en la guía que estamos trabajando, con tantas guías que tengo desplegadas ahí, hallar el volumen de 300 gramos de CO2 a 25 centígrados y 2.3 atmósferas de presión. Esto, lo que tenemos que hacer es pasar esto a moles, esta temperatura en centígrados a Kelvin, y esta ya está pasada en atmósferas, entonces no tenemos problema. Ahora podemos hacer un espacio pequeño, antes de usar la siguiente hoja. Estos 300 gramos de CO2 voy a pasarlos a moles. Yo sé muy bien que un mol de CO2, por favor, si estos los que por allá rayo la pantalla, un mol de CO2, entonces, un mol de CO2, esta partecita es para pasar de moles a gramos. Entonces, simplemente, aquí el carbono me pesa 12, el oxígeno me pesa 16, pero 16 por 2 nos da 32, 32 más 12 nos da 44, esto ya lo sabemos hacer, 44 gramos de CO2. Con esto yo voy a pasar de gramos a moles. Y de esa manera, entonces, 300 dividido entre 44, entonces fácilmente voy a hallar, perdónenme acá, 300 dividido entre 44, entonces ahí voy a determinar ese valor. Y ese resultado me da la masa en moles de ese gas. Ahí está, nos da 6.8 mol. Entonces, ok, ya tengo esta masa en moles. Ahora esta temperatura hay que pasarla a Kelvin. Esos 25 centígrados le sumo 273 y entonces voy a obtener en Kelvin 298 Kelvin. Ahora la presión está ya en atmósferas, 2.3 atmósferas. Y date cuenta que ya tengo presión, tengo temperatura y tengo masa. El ejercicio me pregunta es por el volumen, pero bueno, me falta un datico que es la constante universal, pero esa ya la sé. Atmósferas por litros sobre mol por grado Kelvin. ¿Listo? Bueno, ya teniendo ese datico, entonces vamos a pasarnos a una hoja en blanco para que no nos vaya a quedar entonces ahí lo que es difícil de comprender. Entonces, bien, aquí tengo que yo utilizo la presión, perdón, la ecuación de estado PV igual a N por R por T, ya teniendo todos los datos en las magnitudes que necesito. Y entonces, en ese orden de ideas, me están preguntando por el volumen. Es el que tengo que despejar. Volumen es igual a moles por constante universal por temperatura. Y esta presión la paso a dividir. Aquí tengo que volumen es moles y las moles son 6.8. Siguiendo lo que hice ahí en la ecuación, la constante universal 0.082 atmósferas por litros. Esto hay que memorizarlo todo sobre mol por grado Kelvin y multiplico por la temperatura que son 298 Kelvin. Siguiendo lo que está ahí, dividido sobre la presión. Y esta presión, entonces ya la tenemos acá, 2.3 atmósferas. Todo esto, muchachos, con el fin de nosotros poder cancelar, mire, mol, Kelvin con Kelvin,
atmósfera con atmósfera, nos da en litros el volumen. Eso nosotros hacemos la operación en forma directa en la calculadora que nos está diciendo entonces que son 6.8 por 0.082 por 298 y eso dividido entre 2.3. Nos da 72.2 litros. Bueno, la parte numérica muy importante, muchachos, pero también tiene algo de evaluación de lo que estamos nosotros o valoración de lo que estamos nosotros aquí haciendo. Esto es un volumen muy grande, 72 litros. Si te das cuenta que un litro es la Coca-Cola litro, entonces si hablas de 72,2 litros es un volumen bastante grande. Este volumen es ocupado con 300 gramos, que es una cantidad de masa muy pequeña de CO2, a una temperatura que es prácticamente la temperatura ambiente. Pero la presión sí es grande. La presión es el doble de la presión atmosférica, 2.3 atmósferas. Entonces, para que te des cuenta cómo es que es el comportamiento de un gas, generalmente los gases ocupan mucho espacio, mucho, pero muchísimo espacio. Bueno, aquí me corro para que puedas revisar el video las veces que lo consideres necesario, muchachos, las veces que ustedes consideren que puedan. Entonces, ahí en el YouTube se les deja para que ustedes revisen esta clase, esta explicación y puedan desarrollar en forma efectiva su guía. Bueno, perfecto. Vamos ahora aquí a revisar en la guía. Vamos a coger en la guía que estamos nosotros trabajando. Listo. Ahí está la explicación del problema que acabo de hacer. Viene la quinta ley de los gases, que es una derivación de la ecuación de estado y hace referencia a las condiciones normales del gas. Yo, ¿por qué hablo de condiciones normales? El nombre no lo dice, condiciones normales de un gas. Condiciones normales de un gas, te voy a poner como C.N, condiciones normales de un gas. Son las condiciones ambientales. La presión la dejaron como una atmósfera, la presión del ambiente. Y la temperatura, pues tomaron una temperatura promedio de todo el mundo, porque tú sabes que no todas las ciudades están a la misma temperatura. Estamos en época de invierno, por ejemplo, en Moscú, en ciertos países, por ejemplo, en los países sureños, los países del sur, Argentina, la Patagonia, Chile, Tierra del Fuego, están a temperatura de 30 grados bajo cero. Eso es muy frío, considerando que la temperatura de congelación del agua es 0 grados centígrados. En Yopal, la temperatura promedio es 27 grados centígrados, o sea que es muy caliente. Aquí, bueno, vamos a revisar, bueno, pero en este momento estamos que en el desierto de Sahara debe estar a una temperatura de 40 o 50 grados a la sombra, es muy caliente ya. Bueno, sin embargo, entonces por eso dejaron que la temperatura era 0 grados centígrados, es decir, era equivalente a 273 grados Kelvin. Los científicos dispusieron que a condiciones normales, o sea, condiciones de presión y temperatura normales, el volumen de un mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros. Con esto se nos facilita mucho el trabajo, porque es fácil. Por ejemplo, ¿cuál es el volumen ocupado por 400 gramos de SO2? A condiciones normales. Cuando dice condiciones normales, puedo tomar dos caminos. Puedo tomar el camino más corto, porque yo digo, bueno, SO2 me dice que una mol de cualquier gas a condiciones ocupa 22,4 litros. ¿Cuántas moles hay en 400 gramos? Y ese número de moles, si una mol ocupa 22,4 litros, este número de moles, ¿cuántos litros ocupará? El proceso lo hacemos ahí muy sencillo, diciendo entonces lo siguiente. Voy a pasar estos 400 gramos de SO2 a moles. Un mol de SO2, entonces, el azufre pesa 32, el oxígeno pesa 16, pero son 2, entonces son 32, 16 por 2, 32.
más 32 serían 64 gramos de CO2. Eso siempre es con el azufre. Y ahí, entonces, perdón, con el dióxido de azufre. Y ahí yo, entonces, saco el resultado que me diría que es 400 dividido entre 64. Entonces, aquí 400 dividido entre 64 y nos da 6,25 mol de CO2. Con eso es suficiente porque yo sé que una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales me ocupa 22,4 litros, pues 6,25 moles de gas ideal, ¿qué volumen ocupará? El asunto es así, 6,25 mol de CO2, ¿qué volumen ocupará? Entonces, si una mol de cualquier gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros a condiciones normales. Eso entonces nos diría que sería 6,25 por 22,4. Entonces, sería entonces 6,25 por 22,4. Nos darían 140 litros. Este es el camino largo, muchachos. Hay un camino que es el camino corto. Y en este camino corto vamos a presentarlo aquí. Entonces, ese camino corto. Aquí lo pasamos en hojita en blanco. Para que nos sea un poco más fácil. El problema es que cuando no quiere tomar el lapicito. Ok. Bueno, entonces hay otra manera de hacerlo. Y la otra forma de hacerlo es tomando la ecuación de estado. Presión por volumen igual a número de moles por constante universal por temperatura. Pero aquí en la ecuación de estado ya sabemos que son las condiciones normales. Presión 1 atmósfera, temperatura 273 Kelvin, o sea 0 grados centígrados. Y esta masa sí hay que hallarla, pero ya la tenemos acá, 6,25 mol. Entonces vamos a ver acá. Presión, entonces es una atmósfera, que sabemos que son condiciones normales. Volumen es lo que me preguntan. Las moles son 6,25 mol. La constante universal, 0,082 atmósferas por litros sobre mol por grado Kelvin por la temperatura, que son 273 Kelvin. Bien, en ese orden de ideas que tengo que despejar el volumen. Volumen es 6,25, o sea, despejándolo, esto vas a dividir por 0,082. Bueno, tenemos que volverlo a escribir todo, atmósferas por litros, sobre moles por grado Kelvin, por 273 Kelvin. Bien, eso todo dividido entre una atmósfera. Y vamos a proceder a la cancelación. Moles con moles, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, nos queda ese volumen en litros. Al hacer la operación completa que nos dice ahí, muchachos, entonces sería 6,25 por 0,082 por 273 y eso nos da, dividido entre 1, nos da 139,9 litros. Si te das cuenta, este volumen es muy, o sea, por cualquiera de los dos lados, si tú quieres este es el camino largo o quieres este es el camino corto, cualquiera de los dos funciona porque te están diciendo a condiciones normales, las condiciones en las cuales se considera las condiciones del ambiente, una atmósfera a 0 grados centígrados. A esas condiciones sabes que cualquier mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces basta con saber la masa del gas en moles y sabremos el volumen ocupado. Date cuenta del gran volumen ocupado apenas por 400 gramos de este SO2, que es un gas, amarillento. Tú lo ves cuando se quema madera en un momento dado que se escapa. Ese es el gas de dióxido de azufre. También cuando se quema carbón. Bueno,
Ahí entonces la presentación de esa ley derivada que funciona como quinta ley. Y la siguiente ley es la de ley de la densidad relativa. Voy a aprovechar aquí el espacio para presentar en qué consiste esta siguiente ley. Primero que todo, tenemos que remontarnos a lo que ya conoces de lo que se le llama, a ver el problema para coger el lápiz, el problema, remontarnos a lo que se le llamó densidad. Es un concepto, muchachos, que tienes que tenerlo siempre presente. Densidad es masa sobre volumen. Y esto es porque, por ejemplo, si tú coges una bolita de plastilina, la envuelves muy bien, envuelves una bolita, la colocas en un vaso con agua, se consume. Pero luego vuelves y sacas la misma bolita y la aplanas como una arepa que llamamos acá, y la colocas sobre el agua y flota. Se debe a que físicamente cambió el volumen. Cuando teníamos la bolita, el volumen era más pequeño, pero al tener entonces la arepa, el volumen es mayor, o sea, ha crecido y por eso entonces al hacer la operación la densidad cambia. Date cuenta que la misma masa de plastilina, pero tenemos diferentes volúmenes. La densidad es una característica que vamos a ampliar ahorita mismo en la primera guía de cuarto periodo con los líquidos. La densidad es una característica que hay que tomar muy en cuenta en los líquidos, pero que se tiene que tener en cuenta en muchas cosas. Si tú tomas una moneda, sí, la levantas muy bien, pero te das cuenta que para ese volumen tan pequeño se pesa bastante, lo cual quiere decir que la moneda tiene una densidad grande. Por eso si la colocas en un vaso con agua, ella se va al fondo. Bueno, ahora como la densidad es la relación masa sobre volumen, y yo tengo que la ecuación de estado es presión por volumen igual a moles por constante universal por temperatura, aquí hay un pequeño cambio. Y es que si yo paso el volumen a dividir, voy a tener de esta manera, pero puedo hacer más cambios. Esas moles, siempre te has dado cuenta que es tomar la masa y dividirla entre el peso molecular. Entonces esta ecuación puede tomar un pequeño cambio. Las moles aquí le voy a llamar masa sobre peso molecular por constante universal por temperatura sobre volumen. Voy a arreglar esto con la ley de la oreja, producto de medios y extremos, y me va a quedar matemáticamente masa, constante universal, temperatura, y este peso molecular bajaría aquí a multiplicar el volumen, pero intencionalmente voy a colocar el volumen adelante y el peso molecular después. Y para observar eso, masa sobre volumen es efectivamente densidad. Por eso yo digo entonces que la presión es igual a la densidad por la constante universal por la temperatura sobre el peso molecular. Es muy fácil medir la densidad de un gas porque basta con que yo mida su masa, con que yo mida el volumen en el cual se encuentra, lo divido, tengo el dato de la densidad. Igualmente, puedo conocer la presión a la cual está el gas y la temperatura, y con eso conocer qué tipo de sustancia es, porque voy a hallar su peso molecular o el peso de un mol. Como te puedes dar cuenta, es sencillo. Esta ecuación se utiliza mucho para hallar el peso molecular de sustancias. Y en la guía que les estoy diciendo, que está en Classroom, que es la que tienes que bajar, la que tienes que desarrollar, ahí en el hacer hay problemas en los cuales, conociendo la densidad del gas, se te pide hallar el peso molecular del mismo. Bueno, vamos aquí a borrar. Como te digo, puedes revisar el video en YouTube que te lo dejo para que lo puedas las veces que sea necesario. Y la invitación aquí es que tú cuantifiques, date cuenta qué espacio tan grande ocupan pequeñas masas de gas. Eso es porque el gas ocupa muchísimo espacio, casi que le ocupa todo el espacio que posible que le dan. Entonces, bueno, acá volviendo a nuestra guía, ya a densidad relativa de un gas, aquí está densidad relativa que la que estoy presentando. Hay un ejemplito que pongo al comienzo. ¿Sí? Y hay un ejemplito aquí en la primera de esta ley. Y nos dice hallar la densidad relativa de un gas, densidad. ¿Sí? Este gas se encuentra a una temperatura de 40 grados centígrados. Si yo lo paso a Kelvin, 40 más 273, entonces la suma es la siguiente. 40
más 273 nos da 313. Ok. Y nos dice, es una presión de 3 atmósferas. Bueno, nos dieron la presión de una de esas atmósferas. Hay ejercicios en la guía que la presión no la dan en milímetros de mercurio. Hay que pasar las atmósferas. Entonces dice la densidad relativa. Si yo tomo la ecuación, bueno, ¿qué necesito para aplicar la ecuación? También necesito el peso molecular, si la recuerdo. Esto es amoníaco, es un gas, huele muy fuerte. Entonces tengo nitrógeno, hidrógeno 3, sería 3 y 14 serían 17 gramos el peso de una mol de amoníaco. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a utilizar la ecuación presión por volumen igual a moles por constante universal por temperatura. Y, perdón, esta no es ¿qué? Es con la densidad relativa. Entonces, con la densidad relativa. ¿Okay? Entonces es presión igual a densidad por constante universal por temperatura por el peso molecular. Ya tengo todo, porque este es el peso molecular. La constante universal, o sea, R, ya sé cuáles son los valores, 0.082, y coloco todas las unidades, atmósferas, litros, sobre moles por grado Kelvin, atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin. Y voy a reemplazar, bueno, de una vez acá voy a despejar la densidad. Este peso molecular está dividiendo la densidad, al otro lado pasa a multiplicar, lo cual sería presión por peso molecular, ahí está. Y esta constante universal, que está multiplicando a la densidad, al otro lado pasa a dividir por la temperatura que también pasa a dividir. Y esto nos daría entonces la densidad. Al sustituir esos valores, presión, bueno, tomémoslo acá, serían 3 atmósferas por peso molecular. El peso molecular son 17 gramos mol por, perdón, sobre constante universal, 0.082, y coloco todas las unidades, atmósferas por litros, sobre moles por Kelvin, y esto multiplicado a su vez por la temperatura, y la temperatura son 313 Kelvin. Esto obviamente nos va a dar la densidad. Vamos a ver qué nos da la densidad realmente. Atmósferas se cancelaron con atmósferas. Moles se cancelaron con moles y Kelvin se cancelaron con Kelvin. Nos queda gramos sobre litro, masa sobre volumen. Efectivamente son unidades de densidad. Y hacemos la operación. Entonces, en este caso sería 3 por 17 y este resultado dividido entre, abrimos paréntesis, sería 0.082 por 313 y ahí cierro el paréntesis para que la calculadora me haga una buena operación y entonces nos da que es una densidad de 1.98 gramos por litro. Eso significa que en un litro hay casi 2 gramos. Date cuenta el espacio tan grande que ocupa un gas. Entonces, un litro tiene casi 2 gramos. En ese orden de ideas, muchachos, ya podemos nosotros establecer específicamente valores como este, densidad relativa de un gas. Bueno, aquí está explicado también en la guía, está en el paso a paso. Y lo deben tener en cuenta pues, para desarrollar varios de los puntos que tienen entonces a saber en la guía del hacer, en los puntos del hacer. Bueno. Bien. Entonces, hemos resumido leyes, ley de la ecuación de estado, ley de
la ley de la densidad relativa, ley de, también vemos la ley de las condiciones normales. Bueno, yo creo que esos serían entonces suficientes para que en la siguiente clase revisemos las otras tres leyes. La ley de las presiones parciales de Dalton, que yo lo había explicado ya en la guía de la clase pasada, que es cuando yo mezclo dos gases y aquí se resume que cada gas se comporta como si estuviera solo y ejerce una presión. Esa presión se llama presión parcial. Cuando los mezclo, pues la presión total sobre el recipiente será la suma de las dos presiones que nosotros tenemos de cada uno de los gases. En este ejemplo, por ejemplo, tú ves que cuentas el número de pepitas que representan el número de moles de gas ahí. Y mire la presión aquí representada por 4 pepitas y este gas B representado por 2 pepitas. Si los dos los coloco en un mismo recipiente que se mantiene el mismo volumen, la presión será 4 y 2, 6, la suma de las dos presiones anteriores. Igualmente aparece una parte acá que la puedes visualizar, que es con el caso de la suma de las presiones de estos tres gases. Eso lo estudiaremos en la siguiente clase y vamos a utilizar varios métodos de cálculo que son moles totales para hallar la presión total. Luego sigue la ley de difusión de Graham, que no tiene procedimiento matemático, y sigue también la ley de Avogadro. Bien, entonces me procedo, muchachos, aquí a tomar los pantallazos de evidencia. Los que gusten pueden poner cámara, los que no, pues no hay problema. Entonces, como los pantallazos de evidencia. Estos pantallazos, muchachos, les da les va les va a ayudar con algunas okay. Estos pantallazos, muchachos, va a ser una noticia que se les dé de más. Entonces, una noticia que se les da de más, entonces es una noticia que se les da en el ser. Además, en el ser. Bueno, estos muchachos creo que no demora en cortarse. Entonces, mi computador está listo, chicos. Entonces, no siendo más, pues los saludo muy cordialmente y hasta una próxima ocasión. El jueves, como siempre, hay una evaluación con formularios de Google sencilla para que ustedes les vaya bien. Ya jueves. El día la siguiente semana continuamos. Por favor, revisen bien la guía, hagan un buen proceso de aprendizaje y esperemos vernos pronto según las condiciones así lo ameritan. Profe, una pregunta. Y dime, antes de que ¿La evaluación anterior se puede presentar hasta este martes? Sí, ¿Y la guía también o solo la evaluación? no, la sola evaluación. La guía Ah, sí, creo que será hasta, creo que di plazo porque hubo un grupo, no sé si fue este grupo, que no le pude hacer asesoría la semana pasada. Entonces, o les hice asesoría a los otros. Entonces, creo que solamente hasta hoy ya para, sin descuento. La evaluación bueno, se profe. pueden presentar mañana a las 7. Bueno, listo, listo muchachos. Entonces, ahí se va a cortar, creo, en cualquier momentico. Entonces, un saludo muy grande y espero conocerlos, que nunca los he conocido. Normalmente uno a estas alturas de la vida es saber casi el nombre de la mayoría de los muchachos de cualquier curso donde uno estuviera enseñando, pero pues las circunstancias pues no lo han ameritado. Esperemos que las condiciones de salud pública mejoren para que nos podamos reunir lo más rápido posible. Un abrazo muy grande, muchachos, y hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.